Hola, buenas tardes o buenas noches o buenos días, dependiendo de la hora en que vean este pequeño video, que el único fin que persigue es de información. Nosotros no monetizamos a través de estos videos. Esto va contra nuestros principios. Alcohólicos Anónimos se niega rotundamente a recibir aportaciones ajenas a la agrupación. Por lo tanto, no es mi propósito monetizar con este pequeño video. Lo único que pretendo es la difusión de Alcohólicos Anónimos. Y en esta ocasión me voy a centrar un poquito en cómo nació la agrupación. Alcohólicos Anónimos tiene raíces de grupos que asimismo se llamaron eh, los grupos Oxford, pero que ahí su problema no era la bebida, sino llevar una vida recta, de moralidad, de desprendimiento, de amor hacia los demás, de ayuda, de los valores universales. Y los alcohólicos anónimos como que no encajaban muy bien en ese movimiento. Así que ellos mismos decidieron separarse para crear su propia agrupación, que finalmente terminó llamándose Alcohólicos Anónimos. Pero ya antes de los grupos Oxford eran unos grupos que priorizaban los valores humanos, la plena honestidad, el pleno desprendimiento, el total desprendimiento, la totalidad, la total solidaridad con los demás. Era una agrupación digna de elogiar, porque no buscaban beneficiarse, pretendían ayudar a los demás. Y así fue como uno de los pioneros llegó a ese grupo, que posteriormente se separaron. Antes de ellos había un grupo que se llamó los Washingtonianos. Y es que estaban en Washington. Se juntaron varios borrachos y se les ocurrió que podrían ellos crear una agrupación para dejar de beber. Alcohólicos Anónimos no es reformista. Alcohólicos Anónimos no persigue borrachos, no acarrea borrachos. Alcohólicos Anónimos no proporciona orientación vocacional. Alcohólicos Anónimos no tiene retiros espirituales. Aunque de manera personal los miembros pudieran llegar a hacerlo, pero eso a título personal. Alcohólicos Anónimos como tal no fue así. Costó muchísimo trabajo, mucho sufrimiento para que la agrupación se afianzara. Uno de los compañeros se dio cuenta que hablando con otro borracho podía dejar de beber. Así que se desplazó, porque él trabajó en la bolsa cuando ésta se arruinó
él se arruinó también. Y entonces tenía pequeños trabajos y tenía que desplazarse de allí, de Nueva York, a Akron. Y ahí en Akron no funcionó el negocio y estaba desangelado y llegó al hotel y en el lobby, al fondo, estaba un bar y se oía el tintineo de las copas, la alegría de los parroquianos, algo que él conocía muy bien en demasía y lo atrajo. Y su pensamiento fue de que, bueno, pues un ginger ale no podría hacerle daño. Pero cuando iba a entrar hacia los costados, habían unos anuncios de las iglesias, de las diferentes iglesias y las diferentes ubicaciones que habían en ese lugar. Y él vio una y vio uno de los lugares y anotó las direcciones y los números telefónicos y empezó a hablar. Era un día feriado, era un día feriado y pues habló a varios, pero no contestaban y no contestaban. Y por allí contestó alguien que se llama Henrietta Seiberling. Ella, al parecer, era la nuera del dueño de Goodyear Oxford. Y le dijo al que llamaba Bill W., llamaremos Bill W., por aquello del anonimato, que más adelante lo aclararé. Le dijo que necesitaba urgentemente hablar con otro borracho que se sentía mal, que se sentía en riesgo. Y entonces le contestó que ella no era bebedora, que ella no era borracha, que ella asistía a un grupo en donde les daban terapia, algo así como Al-Anon, y le dijo, pero que conocía a la persona indicada que podía ayudarle. Y le dio los datos, de manera que inmediatamente él habló y contestó la esposa del interfecto. Y le dijo que de momento no podía atenderle, que era 10 de mayo y que él acostumbraba a hacerle grandes festejos y que de momento no podía atenderle. Lo que no le dijo es que estaba sentado bajo la mesa con una maceta entre las piernas y ahogado de embriaguez. Así que al otro día hicieron una cita ya tarde y el doctor le dijo, resultó ser un doctor, al cual llamaremos el doctor Bob. Y el doctor Bob le dijo que no disponía de mucho tiempo, pero que le podría dar 2 horas. Entonces inmediatamente fue la persona y le dijo, y empezó a platicarle que tenía mucha necesidad de parar de beber, que tenía ya algunas semanas, meses, y que se sentía en riesgo, en peligro. Y empezaron a platicar, y entonces al que llamaremos Bill W. empezó a narrarle su historia, su propia historia, sus propias vivencias,
desde cómo empezó a beber, por qué empezó a beber, de cuando fue a la Segunda Guerra Mundial, de que terminó como oficial, de que regresó y que descubrió una bebida que le llamaban el Bronx o algo así. Y oh, maravilla, descubrió que eso mitigaba todas sus penas, le quitaba todo lo que fuera angustia, ansiedad, depresión. Y entonces las cosas que se desencadenaban en cuanto él empezaba a beber. Que él era de las personas que si probaba un trago ya no podía parar. De hecho, ya no quería y mucho menos podía. ¿Sí? Entonces le siguió narrando toda su historia hasta ese momento, hasta el día de hoy y hasta este momento. Y la charla, que supuestamente era de 2 horas, se prolongó eternamente. Eran las 11 de la noche y seguían platicando. ¿Por qué? Porque el doctor Bob se vio reflejado en todas y cada una de las acciones y pensamientos que tenía esta persona. Era como verse en un espejo. De manera que se sintió al momento atraído y con unas grandes esperanzas de que él también pudiera lograrlo, que si él podía lograrlo, él también podría lograrlo. Así que al otro día, él tenía que presentarse para hacer una cirugía. Dice el doctor Bob que ya desde que estaba en la escuela tenía problemas con la bebida, que varias veces llegaron a reprenderle duramente por su manera de beber. Así que ese día tenía una cirugía, pero no podía controlar eh, sus manos, no podía controlar sus manos. El temblor era demasiado, ¿sí? Así que a Bill W. lo que se le ocurrió fue comprar unas cervezas y darle unas cervezas para tranquilizarlo, porque él tenía una cirugía. Y entonces el doctor fue, hizo la cirugía y saliendo de la cirugía volvió a emborracharse. Así que todos estaban angustiados, lo estaban esperando y se dieron cuenta. Pero al otro día, él salió para ver unos pacientes y se tardó mucho, demasiado. Y es que él decidió en ese momento, después de que le había platicado su amigo la terapéutica o parte de la terapéutica que estaba apenas en nacimiento, de que debía de pedir perdón a todas aquellas personas a las que hubiera ofendido y que reparara los daños que le fueran posibles. Y empezó a hacer toda esa tarea. Cuando regresó, todos respiraron aliviados viendo que no había bebido. Y entonces así fue como empezó el primer grupo de alcohólicos anónimos en la ciudad de Akron. Y les estoy hablando de mediados de los años 30, de la posguerra, en donde habían muchísimas dificultades
y aún así lograron vencer todas las que se les presentaron. Y esto empezó a funcionar, empezó a funcionar y empezó a funcionar. Y Bill W. se quedó un tiempo ahí en casa del doctor Bob hasta que el grupo empezó a funcionar. Y una vez que estaba funcionando, él se regresó a su lugar de origen. Él se regresó a Nueva York y allí en Nueva York abrieron otro grupo. ¿Sí? Entonces, este programa tiene profundas raíces, tanto de medida práctica como la de los washingtonianos, como la de los grupos Oxford y la grandeza del doctor Bob y de Bill W. fue darle forma a todos esos principios. En una ocasión invitaron a Bill W. a dar una charla ante sociedades médicas, ante la Sociedad Médica de Estados Unidos. Y allí él dijo, en un arranque de modestia, que él no había inventado nada, que él había tomado lo mejor de la medicina, de la psiquiatría y de nuestra propia experiencia. Así fue como se inició Alcohólicos Anónimos. Y empezaron a dar sus primeros pasos llenos de tumbos. ¿Por qué? Porque es difícil que nos pongamos de acuerdo. Muy difícil. Todos tenemos ideas diferentes y todos creemos que lo que pensamos pudiera funcionar y entonces conciliar todo eso fue algo mucho, muy difícil. Y así fue como se fueron escribiendo lo que ahora conocemos como los 12 pasos. En el primer paso, que es demoledor, verdaderamente demoledor, dice que solamente un poder superior, aquí quiero hacer una pequeña pausa, así es como dice, pero esto no tiene ningún tinte religioso en particular, no se refiere a ningún Dios, y si lo tiene y si no lo tiene, ¿sí? Tiene que darse cuenta que al lugar que está llegando, las personas que allí se encuentran no beben y en ese aspecto son superiores a él. Él no se da cuenta, pero ese es un pequeño acto de humildad, reconocer que es impotente ante el alcohol y que si lo duda, pues nada más una mirada al espejo, nada más una mirada retrospectiva y que una persona en su sano juicio no hubiera hecho todo lo que yo hice. Estaba yo bajo la férula de alcohólicos, del alcoholismo. No tenía yo voluntad. Por eso dice que debo de reconocer, que debo de admitir que el alcohol se encargó de arrancarme la voluntad. Una vez que yo bebía un trago, yo ya no podía parar. Es más, yo ya no quería parar. Así que tengo que darme cuenta de que soy alcohólico, de que mi vida se ha vuelto ingobernable y de que solamente un poder superior podrá devolverme el sano juicio. Si es que lo tuve y por todos los hechos narrados, pues no lo tuve. Puede haber ese sano juicio y lo hay y en demasía para muchas otras cosas, pero para dejar de beber no funcionaron.
Y es nada más el primer paso, es demoledor, demoledor. Dice el segundo paso que debo de depositar mi vida y mi voluntad al cuidado de Dios tal como yo lo conciba. Como yo lo conciba, no de un nombre o de otro nombre o de una doctrina o de una... nada, nada. ¿Sí? El programa de Alcohólicos Anónimos no es exclusivo, es inclusivo. Aquí es donde cabemos todos. ¿Y qué? Me dice que debo de entregar mi vida y mi voluntad. ¿Cuál? No tengo voluntad, actúo por impulso, ¿sí? Pues tengo que entregar mi vida y mi voluntad a ese poder superior, a ese poder superior, y que tiene que darse en mí un cambio de juicios y actitudes. ¿Cómo se atreven a pedirme a mí que tenga yo un cambio de juicios y actitudes si siempre he hecho lo que he querido? Mal hecho, pero así ha sido. Siempre he hecho lo que yo he querido. Muchas veces me he tenido que arrepentir de lo que he hecho, pero así es. Y entonces, bueno, pues este es eh, el pequeño atisbo, el pequeño vislumbre de una nueva vida que me ofrece Alcohólicos Anónimos. Así que, bueno, pues este tema es demasiado amplio y para la gente que no tiene problemas con la bebida pudiera resultar tedioso o aburrido. Y es lo que menos quiero. Lo único que quiero es que sepan que las personas que tengan problemas con la bebida, hay un lugar, hay un lugar en donde podemos recibir ese tratamiento y que no tiene precio. No se pagan honorarios ni cuotas. No nos ponen una cuota, no nos ponen honorarios, nos mantenemos a nosotros mismos, nos negamos a recibir aportaciones ajenas a Alcohólicos Anónimos. ¿Sí? Entonces, bueno, pues el resto del segundo paso es verdaderamente ilustrativo. Pero bueno, eso ya será para otra ocasión. En esta ocasión lo único que quiero desearles es que tengan un feliz domingo en compañía de su familia. Cuando yo bebía, yo, aunque ahí estaba de cuerpo presente, pero de mente ausente, completamente ebrio, con una resaca insoportable. No toleraba a los niños, a la mujer, nada. Y no hay nada como despertar y no estar briago, no estar borracho. Ver el día esplendoroso, lleno de posibilidades. Puedo ir a donde yo me disponga, a donde yo alcance, a donde yo quiera. Nada más brevemente. Cuando yo llegué al grupo, se formó un pequeño comité para ir a pasar el mensaje a los que están privados de su libertad, a, al reclusorio. Había un eslogan entre nosotros los alcohólicos que decía, ellos no pueden salir, pero tú sí puedes entrar. Y era verdaderamente, o fue para mí, verdaderamente impactante, impactante
el escuchar a mis compañeros que allí se encontraban, que ahí se encontraban, toda la serie de proyectos, de ideas que querían poner en práctica cuando salieran. Y bueno, pues yo me puedo ahorrar esto, ¿verdad? Así que para mí, pues me parece este es un día maravilloso todos los días, pero este en particular, ¿por qué? Porque me estoy dirigiendo a ustedes. Tal vez ustedes no tengan problemas con la bebida, pero conocen a alguien, tienen un vecino al cual le pueden decir, oye, mira, hay un lugar en donde te pueden ayudar y no te cobran, es gratuito y tu vida puede cambiar, así como la mía ha cambiado. Ya no soy el mismo que llegué, ahora mi vida ha cambiado, está llena de logros con mis hijas, con mis nietos, con mis tataranietos. Así que, pues es lo mismo que deseo para usted. Pues a los que hayan llegado hasta aquí, lo único que les pido es que le den clic. Tengo muy poquitos seguidores, pero yo no lo hago por el número de seguidores. Yo lo hago como si fuera yo un gambusino que anda buscando a ver si encuentra una, una pepita de oro. Y para mí eso representa una persona a la que le llegue el mensaje, que diga yo quiero. Y eso es lo único que necesita. Una de las tradiciones dice, usted es un alcohólico en el momento en que usted lo diga. No hay reglas, no hay requisitos, no hay que llenar solicitudes, nada. Lo único que usted necesita para ser alcohólico es que usted lo diga. Así que ahora sí, porque este es un tema inagotable que a pesar del tiempo que tengo, me sigue cautivando, me sigue, estoy agradecido a la vida y a Alcohólicos Anónimos. Buenas tardes, o buenas noches, o buenos días para la persona que, según la hora en que lo vea. Y si es para alguien que va llegando y que tiene resaca, no, pues le va a pagar, ¿verdad? Pero que lo vea otro día. Gracias, buenas tardes.